Recording ahí. Se está grabando ya. ¿Y dónde se guarda esto? Nancy. Saludos, Moni Torres. Bueno, ya estoy conectado. Fíjate vos, te pasé ahí a ver si te podés conectar. Ya. Lo- Minuto. Lo pasé ahí a Estudio Romano. Excelente. Justo me llamó Moni Torres, bueno, y corté un poco, pobre. A ver. Reanudando, aprendiendo la compu. Bueno. ¿Qué haces, Jesús? Hola Ignacio, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andas vos? Muy bien. Ahora que voy a bajar el volumen porque me estoy volviendo sordo. Aguanta un segundo. Hoy va a ser todo un aprendizaje, así que téngame paciencia. Ahí. Qué grande. Lo escucho muy bien, yo lo escucho bien. Bueno. Ahora se está sumando Nancy, a ver qué más. Tiene cara de haber dormido la siesta. Yo tengo fiaca. Un poco la escuela, ¿viste? Ah, Que para la escuela. Ahora tira más fuerte. Nancy aquí, ¿no? A ver ahora. Bien, hola. Sombra, No, Nancy. no. Ponete cerca de alguna luz que te dé en la cara. Ahí va. Ya me conocen la cara. No, pero igual, te queremos ver, a ver si no te dormís. No hay manera de poner, pongan una luz en la cara, así se ven, bien. Mirá Jesús, qué bien que se ve. Me busqué un fondo blanco, por eso. ¿Qué fondo te buscaste, hermanito? ¿Qué fondo te buscaste? El fondo blanco de mi pieza. Claro. No, vos no te pones que poner contra la ventana, pues la ventana te da contraluz y no te deja ver. Ahí está, contra la mesa. A veces lo oculto en radio, Ignacio. Ahí está. No puse ¿Cómo con los eso. cuadritos? Ahí está, con el fondo del mar. Tenemos poca luz. Sí, ¿no? ¿No querés gastar? ¿Vos tenés el volumen arriba? ¿Yo querés que lo levante más? No tenés auriculares, ¿no? Estás Sí, tirado de auriculares, ¿no? Todo prestado, así que no te hagas, ¿no? Mirá si te ven mis hijos con esos auriculares. ¿Por qué? ¿Son buenos? Sí, son buenos, son buenazos. Ahí te me escuchás ahora ahí mejor. Sí. Sí. Si querés, subo. Ahí estás bien. No trajimos lápiz, nada. ¿Para qué voy a buscar lapicera, cuaderno? Está bien. Recién se quiso ingresar Mariano, pero no entró, no sé qué pasó. Vamos a decir. No, está Mariano. Mariano es Talking, ¿qué quiere decir eso? Ahí está. Hola. Que estaba instalando. Ahí está, ¿cómo andan? Ah, Jesús, ahí puntuales, saludos. No, está sin micrófono. ¿Quién? Nosotros. No, yo lo habilité. ¿Nos escuchan? Yo estoy perfecto. Ah, pero parece que va la NASA, hermano. Piloto de avión. Todo prestado. Parece Top Gun, el de la película. Me pongo así porque me deja sordo si lo pongo en los dos oídos. A ver ahí. Claro. Bueno. Más con lo que yo grito. Sí. ¿Van a comer más? Guardá que usted de leche, Elba. Opa. Ay, Eli, estás apuntando todo. Hola, Alejandra. Hola Ignacio. Bien, ¿cómo andás?
A ver, una Dice que consulta. está despeinado y no quiere aparecer en el video. Sí, yo también estoy despeinado, no se hagan problema. Ahí está. Sí, yo acá Hola, puse... Ignacio. Bien, ¿cómo andás, Alejandra? ¿Bien? Bien. A ver, ayúdame, puse acá recording. La está grabando. ¿Eso dónde lo graba? ¿Ustedes saben? Acá arriba. A ver, Elba, No. vos que... Está en la computadora. Mariano, capaz. ¿Cómo Él va. grabar? Yo estoy Grabar, escuchame. Ignacio, Sí. abajo la pantalla. Está el Sí. botón en el medio. Yo ya puse acá recording y está grabando. ¿Dónde lo guarda eso? Ah, bueno. Ah, ¿Cómo lo ¿dónde? guarda? Sí. Para que después poderlo mandar a YouTube, porque algunos no se van a poder conectar hoy. Sí. ¿Cómo hacer para Gladys, por ejemplo. Ah. poner del otro lado? Poner el termo del otro lado, así. ¿Vos sabés, Elba, dónde se guarda la grabación para buscarla? ¿Y ahí no le aparece un cartelito? En las carpetas de la compu. Acá En las aparece- carpetas de la compu se graba. En la carpeta de la compu. En las carpetas de la compu. Cuando se guarda, cuando termina la reunión, se abre sola la carpeta. Acá el asesor Elías me dice que cuando se cierra la sesión, Sí. se va a abrir sola la carpeta de la computadora. Y ahí le aparece la opción para guardar. Ah, bueno. Señorita Elba. Señorita Vení, Elba. explícalo. Ay, señorita Nancy, siempre usted con los cuadros. el Zoom, se abre sola la carpeta con el video. Y ya está grabado. Pero está en el huerto del Edén, señorita Nancy. ¿Dónde está su Adán? Venga, mi Adán, venga, él no pasa. Preparando el mate con miel, seguro. Dame un- Acá está. Pero qué inquieto ese Adán que va y viene por el Prado, por favor. Cocinando porque todavía cocino. Basta de cocinar, córtenla con la cocina. Tenemos hambre. Yo voy a cocinar algo mientras vamos a tener que hacer el Zoom comiendo porque nos agarró hambre ahora. No hay problema. Igual hoy es todo... ¿Le veo más gordito a mi hermano Jesús? Se ve que le están cocinando mucho. Escuchame, Elba, veo tu calefón, hermana. Mostrame otra cosa. ¿Qué? Acá demuestro otra cosa. Ay, Dios. Hello. ¿Te puedo mostrar el paisaje caribeño que me hice acá? ¿Ok? Ahí va el paisaje caribeño. Ay, mirá. Aquí tenemos los figuritos. Pajarito, miren. Acá tenemos otro pajarito. Qué bárbaro. El barquito. La florcita, ¿qué le parece? ¿Está bien? La vida Una es un pinturita. collage. Puedo mostrar unos caballitos también. Mirá. Pará. Vamos a cambiar de escenografía. ¿Allá lo vi? ¿Qué parece esto, Ignacio? ¿Qué? Tiene una escondida, te puse unos caballos acá. ¿Qué tenés? ¿Un perro ahí? No te veo bien. Ahí estamos. Ah, está el caballo. ¿Es que un burro o el caballo? Lo que vos quieras. No vas a decir que es un autorretrato, ¿no? No, mirá eso. Mirá, acordate de tu ex casa, de la escondida. Ahí mirá, tenés razón, ahí está la calle, sí. Está muy bueno. Esta nueva casa que me regaló el señor. Unas palmerotas. Mirá lo que son estas plantas, chicos, estoy en el Edén. Ay, Dios, ¿qué es eso? Esto es un paraíso. Qué bárbaro. Tenés que entrar con un machete ahí para limpiar un poco la zona. No. Estoy re contenta, estamos re contentos acá. ¿Qué tal? Así no se aburren, les muestro. ¿Está bien? Qué bárbaro.
Está Se perfecto. fue a dar la vuelta en la cuadra. ¿Qué? Se fue a dar vuelta a la cuadra. Asistente. No, tenemos 12 metros de Qué lindo. ¿Por qué no lo ponen de costado? Ay, qué seriedad, mi amiga Alejandra. Hola, Alejandra. ¿Cómo andan? Bien. Bajaron la cámara. Sí, está acomodando. Después de tu Zoom, Ignacio, hacemos un Zoom de niños. Sí, no sé lo Acá que está quiera. nuestro asistente que nos está haciendo arreglar. A ver. Hola, Elías. Ay, saluda, te saluda. Hola, Elías. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Mejor ahí? Y se escucha más o menos, bro. ¿Cómo se sube más el volumen? Y del costado de la computadora lo puedes subir, ahí que tiene volumen. Bajito escucho yo. Vamos, Mirá. Mercedes. Hola, Mercedes. ¿Ah, Mercedes entró? Ahí está, ¿no la ven? Hola, Mecha. ¡Hola, Mechita! No, pasa que nosotros tenemos con el celular, por eso no vemos bien. Ah, no lo ves a todo. Todavía no conecté el año. ¡Ay, doña Mecha! Creo que no puede conectar el audio, me parece. Mecha no puede conectar el audio. Le Ah, tienen que escucho, avisar, dice. le tienen que avisar que No conecte escucho el la abuela. audio. Que Eli le... La voy a llamar. Ah, ¿qué le pones? ¿Esos algodoncitos? Pero ella está usando el Sí, celular. porque me vuelvo, es muy fuerte, se escucha, me quedo sordo. ¿Qué se puso? Claro, escuchamos. Sí. Estamos suaves, normal. Sí, no, pero pasa como vos me dijiste que levante el audio. Ay, está Ahí bien está, ahí. ahora lo escuchamos. Ah, también ahora puedo poner el audio más fuerte. Ahí los escucho. Nosotros también. Esa. Ah, bueno. Ahí escucha todo Mirá la mejor. abuela, ¿eh? ¿Qué tal, Hola. Ignacio? Hola, Mercedes, ¿cómo te va? Bien. Mirá la abuela Mecha, que moderna. Está bien, así tiene que ser. Nada. Si no nos quedamos en el tiempo, ¿no, Ignacio? Sí, hay que avanzar. Yo tengo que venir acá a la casa de Julia porque no tengo internet hace como 10 días. Así que Ignacio, se cortó un cable. Ignacio. Sí. Mirá, Ignacio, hasta 6 meses atrás no te manejaba ni WhatsApp. Ahora ya te está en Zoom. ¡Qué bárbaro! Ah, sí, por suerte. Y bueno, la Dice, cuarentena a mí me fue... llaman, no me manden mensajes. No, seguro. Yo porque no los escuchaba. Antes no los escuchaba directamente. Escuchar. Aprendí a escuchar. Ya me dijeron mucho. Sí, Nancy, ¿qué decía? Perdón. Ah, que no había mandado el enlace al grupo, no había mandado el enlace al grupo. Sí, Me lo faltaba mandé. Yo lo mandé. Lo mandó. Yo no lo mandé a mi grupo. Yo lo mandé al estudio de Romano, lo mandé. Está ahí. Sí, ya lo mandé, lo mandé al grupo de crecimiento, Ignacito, teneme paciencia. Está bien, no hay problema. Tus amigas también las sumé, no sé si están. Una es una clienta, Sí, la otra es una mamá de un alumno. bien. Y bueno, contame un poco de ellas, quiénes conocen al Señor, no conocen, son creyentes, no son creyentes. Nancy. ¿Nancy? Eh, Contame quiénes son. Te está ¿Quiénes son? preguntando Ignacio, ¿quiénes son? Estas dos Ay, señoras. Que invitaste. Ah, no escuché. ¿Quiénes son estas dos señoras que invitaste? Te lo dije muy rápido, por eso no lo escuchaste. No, ya sé que era una de la escuela y otra una clienta. La pregunta es si conocen, si tienen conocimiento de la palabra o es la primera vez que van a escuchar. Fíjate primero yo. Muy poca, muy poco. En los dos casos. Igual son hermanos nuevos que se sumaron, personas nuevas que se sumaron al grupo de crecimiento. No sé mucho de sus vidas en general, los estamos conociendo. Bueno, Una vamos es, bien. Sí.
Una es la mamá de un alumno. Contenta de tener un grupo de crecimiento porque no tenía ningún grupo. Sí. Y el otro es un vecino que nos compra comida, que conoce, que quiere aprender. Que se congregaba, ¿cuántos, mi amor? En la drogué, se congregaba, y bueno, está... Bienvenida, Andy. ¿Tienen para hacer los deberes? ¿Trajeron para hacer los deberes? ¿Qué significa? ¿Trajeron el libro de texto? ¿Qué Andy? Andy. Andy. ¿Te ha contado, Nancy? ¡Lapicera! Jesús está medio dormido, Jesús. ¿Qué pasa? Estoy cansado. Che, acá, che, acá dice soy Adrián, ¿cómo hago para admitirlo? Acá, Julita. Bueno, no hablo porque... Hola, Andrea. Adrián tiene que activar la cámara. Y el audio. ¿Sos la mamá de Said, Andrea? No la conozco personalmente. No tengo cámara en la compu, dice Adrián. Chicos, Adrián está conectado, dice que no tiene cámara. ¿Lo leen? Ah, no, pero si no tiene cámara no se va a poder ver, pero puede activar el audio igual. Andrea, ¿nos escuchás? Vamos a sacar el coso a Andrea. Adrián no va a escuchar. Adrián, vos no lo vas a escuchar, pero él sí lo escucha. Bueno, Adri, activa tu... ¿apago acá? No, Activa tu... Ah, no tiene micrófono tampoco. Hola, Andrea. Adrián. Hola. Hola, Andrea. Adrián, comprate otro celular. Jesús, decile a Adrián si puede por el celu. Ah, ahí está. ¿Cómo hago para ahí? Andrea, ¿sos la mamá de Jair? Sí. ¡Primera vez que nos vemos! Adrián, ¿te puedo Hola. comunicar? Hola, Andrea, ¿cómo andás? Acá andamos. Ella es la mamá del alumno que te contaba. Ah, perfecto, perfecto. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, Andrea, ¿cómo te va? ¿Cómo es? Contanos algo de tu vida, así te conocemos un poquito. De mi vida. Uy, tengo tanto para contar. Tantos años que tengo. No, Tengo un, tantos años. un poquitito nada más. ¿Cómo que? A ver. No sé, ¿tú cómo te acercaste a la palabra, a la parte espiritual? ¿Vos ya conocías algo del Evangelio? Ay, no escucho. Voy a ir a buscar a ver los auriculares porque no escucho bien. Bueno, anda tranquila, te esperamos. Capaz, Ignacio, que se nos da por hablar a todos juntos. Sí, bueno, vamos a tratar después cuando arrancamos a poner alguno que levanten la mano, así vamos habilitando. Ignacio, lo mejor sería que cuando vos estés hablando, todos apaguen su micrófono. Claro, sí. Todos tienen que apagar su micrófono y solamente vos hablando. Si alguien quiere pedir la palabra, levanta la mano. Bienvenido, Leo. Buenas tardes. Hola, Leo. Hola, Leo. ¿Cómo andás? Muy bien. Andrea, Ahí estamos. Ahí lo veo. ¿Escuchás ahora, Andrea? Vamos a esperar. Hola, Andrea, ¿nos escuchás ahí? Sí, estoy tratando de... Ahí está. A ver, ahora. ¿Escuchás bien? Ahora sí, mejor. Bueno, ahí está, perfecto, bárbaro. No, te comentaba de qué manera vos te habías acercado al Señor, solamente a través de Nancy, o ya conocías de antes algo del Evangelio. Sí, conocía, sí. Sí. ¿De dónde? Si podés contarnos algo. Y yo estoy concurriendo en una iglesia de Escobar. Ah, mira qué bien.
Bueno. Sí. Igualmente yo hace años yo ya había empezado a ir también a la iglesia, después me alejé y bueno, hace un tiempo volví a retomar el camino del Señor. Bueno, bárbaro. Bienvenida entonces, que el Señor te acompañe, te bendiga. Gracias. Te prospere. Bueno, vamos a dejar que se vayan sumando unos cuantos y después ponemos entre todos las normas. No sé si alguien quiere ir contando algo. Por ahí lo tenemos a Mariano. Faltan bastantes. Sí, faltan varios. Porque teóricamente eran 18 y ahora somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 con Cristian, que no está en escena. ¿Se cortó? Juli, ¿se cortó internet acá? ¿Se escuchó? ¿Se corta internet? Sí. Ahí está, ahí volvió. Sí. Ahí volvió. Conexión dice inestable. Sí. Bueno. Vamos con prueba piloto. Pero después se va a grabar, ¿no? Porque hay algunos hermanos que no tenían Zoom, que entendían. Sí. Y estaban que iba a quedar grabado algo. Sí, yo estoy grabando. Yo estoy grabando. Esto me dijeron que a los 40 minutos se corta, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, cuando se corte, porque yo lo puse como 6 menos 20, se va a cortar más o menos, creo que 6 y 20 se corta, yo me vuelvo a enganchar, no sé cómo se hace, acá tengo la asesora técnica y les voy pasando nuevamente por WhatsApp, le paso el link, no sé cómo se llama esto. Se puede utilizar. ¿Cómo? Yo lo sé. ¿No para eso? Lo guardé. Okay. Después te cuento, casi me caigo. Acá me está diciendo Thiago que tiene que poner en Zoom que va a ser una reunión recurrente para que se pueda usar muchas veces. ¿Y dónde lo escribo eso? ¿En dónde? Debe ser una opción. Reunión recurrente, dice que Grande, Julia. Dice que cuando donde aparecen los 3 puntitos, le aparece qué tipo de reunión quiere. Acá arriba, Speaker Now. Nico, ¿qué foto que tenés? Nico. ¿Qué? Nico, qué lindo verlo a Oba ahí, lo amo a ese chico. Sí, todos me dicen lo mismo, la tengo de la cuenta del teléfono, entonces por eso tengo esa fotito. Porque acá dice que se puede poner. No te veo, Nico. Ahí pongo la cámara, ahí pongo la cámara. Estás en la oscuridad, Nico. Ahí está, acá estoy. Ahora sí. Qué grande. Ay, mirá Jesús Granero a los besos ahí. Ahí se corta. ¿Estamos juntos? ¿Qué habla? No estamos juntos. Está hablando de esto, ¿ves? Mirá la foto de Jesús, ¿eh? Este va Jesús. Leito, amigo. ¿Cómo anda, Nico? ¿Todo bien? Nico, bienvenido. Bien, ¿vos? Todo tranquilo también. Bueno. Hola, profe Ignacio. ¿Te pelaste con el frío que hace? El viernes. Total, lo barato el corte. Sí, me pelé. Hace frío. Más o menos, tranqui. Un morrito zafa. Andrea. Sí. ¿Puedo contar lo que pasó esta semana? ¿Cómo? ¿Les puedo contar lo que pasó esta semana? Sí, por favor. Te quedaste en fotos.
Ah, debe ser nuestro internet. Ay, ¿Me medio escuchan como ahí? que no. Yo escucho, pero no. ¿Ahí? Sí. Ahí te podemos ver. Cristian estuvo orando por algo esta semana. Cuente, Cristian, cuente. Don Cristian Correa cuenta en primera escena. Bueno, dale, adelante, Cristian. Estuvimos orando por la madre de Andrea, que se llama Vilma. Vilma. La operaron hace unos días de la cadera. Sí, tiene 83 años y tiene problemas de Alzheimer. Bueno, y salió todo bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo está ella ahora, Andrés? Y todavía está internada. No le dio, el clínico no le dieron el alta todavía. No sé, Dios quiera que mañana se lo den. ¿Tu hermana la vio? ¿Alguien la vio? No puede, mucho no puede, no se puede circular lo que es en el hospital, no se puede entrar mucho. A veces la dejan entrar mi hermana porque ella, bueno, como ella está en el tema de salud, pero en realidad nosotros nos vamos enterando por lo que va tirando en el grupo, pero lo que sabemos es que hasta ahora no le dieron el alta. Que vamos a ver si mañana, ojalá, se lo den. Bueno, pero no estés ansiosa por el alta, porque ¿cuánto tiempo de operación tuvo? ¿Cuántas horas? Contale a los hermanos. 5 horas. Por lo menos dejala 5 días guardada, pobrecita. No, sí, pero no en el hospital justamente, es lo que no, porque bueno, pero igualmente yo sé que está protegida, así que estoy tranquila en ese sentido. ¿Cuánta fe tiene ella? ¿Cómo? ¿Cuánta fe tiene Vilma? Toda. Ella también es creyente, así que siempre le recordamos con Yair que se acuerde de orar por su problema de la mente y todo. Ella dice que sí, que ella ora. Mira que bien. Sí. La otra vez, antes de la última vez que yo la vi, antes de que la internen, también oramos juntitas y bueno, nada. ¿Se sumará alguno más o más o menos empezamos? Y no, ya empecemos. Creo yo. ¿En algún lugar dice el horario acá? ¿Cuántos minutos me quedan o no en la pantalla esta? No, todavía no. Igual la primera es tiene una hora gratis. Bueno, Si no me equivoco. como dijo Mariano, vamos a poner alguna norma de convivencia, como se dice. Vamos a... Cada vez que alguno quiere hablar, levante la mano, así abre el micrófono y hable. Después, el tema de las evoluciones, de las tareas, podemos hacer como 2 tipos de tareas. Ustedes díganme cuál les prefieren mejor. Una puede ser, cada uno responde con un pequeño resumen o monografía, o yo hago 6 o 7 preguntas sobre lo charlado y de esa manera responden las preguntas. A lo mejor es más sencillo eso que hacer un pequeño resumen. Ustedes díganme qué es lo que más les gusta. Ajá. Pueden hablar. Bueno, puede ser una combinación de ambas, dependiendo del tema y dependiendo... Unas preguntas y si alguno quiere agregar algo, agrega. Hola, Leti. Hola, Leti. Soy Nico. Hola, Nico. Ahí me cambia el nombre. La reunión vamos a tratar de hacerla en 40 minutos. ¿Qué les parece? Perfecto.
¿eh? Vamos a esperar, si va a ser siempre a este horario, vamos a tratar de que todos traten de engancharse 5 minutos antes. O sea que empezamos a las 6 justa, es decir, vamos a tomar que a las 6 justa empezamos. Buenísimo. Por seguro, si alguno llega tarde, ¿qué va a hacer? No, por eso no va a participar. Pero vamos a hacerlas de 40 minutos y después, si vemos que si hace falta más tiempo, retomamos o reiniciamos. Conjuntamente con la tarea, vamos a tratar de que cada uno, si tiene algo que aportar, puede aportar, pueden leer. Por suerte tenemos el gran hermano Google que nos va a ayudar. No todo lo que está en Google es bueno, pero mucha parte de lo que hay es bueno. Así que, como siempre digo, hay que leer con un espíritu crítico siempre. Acostúmbrense a leer con un espíritu crítico. Esto no significa que desechamos todo, sino que todo lo que vamos leyendo, tratémoslo de analizarlo, de pensarlo, desde qué punto de vista o de qué aspecto lo están escribiendo. Traten de buscar el origen de lo que están leyendo, ¿no? Si ustedes al costadito ven una torrecita, saben que son de los testigos de Jehová, así que tengan cuidado. Se va a cortar, me parece. Se va a cortar, bueno. Ya tiene un límite de tiempo. No, ese cartelito avisa que la reunión ya no tiene tiempo de límite, o sea que le podemos pegar hasta que se corte en algún Por momento. eso, sí, por eso, ya queda poco tiempo y saca poco límite de tiempo. Bueno. No, esto quiere decir que la reunión, el tiempo establecido eran 40 minutos y ya está, ya se pasaron los 40 minutos y se puede seguir tranquilo. Ah, sí, bueno. La primera reunión. Bueno. Ignacio, sí, dale. La entrega de la tarea, ¿sería a tu WhatsApp, a tu correo? Sí, quizás sí. Para que las clases de los 40 minutos vos puedas hablar y sea más que nada para por instrucción. supuesto. Yo voy a corregir de una semana a la otra, ¿no? Así que generalmente nos manejamos por WhatsApp, va a ser más fácil. ¿Qué les parece? Buenísimo. ¿O hay otro sistema mejor? Ustedes ayúdenme porque yo en esto soy... No, yo creo que es uno de los mejores sistemas en WhatsApp. Hola, Leti. Hola, Leti. Bueno. Bueno, ¿dónde vimos? Bueno, estábamos hablando del tema de lo que leemos. Uno puede leer mucho en Internet, pero siempre fíjense cuál es el origen de la publicación, porque de ello va a depender la posición teológica que tenga. Porque muchas veces nosotros leemos de aquellos que tienen una posición o no cristiana o tienen una posición muy tomada, como son los testigos o los mormones, entonces nos van a llevar a un camino que nos va a generar confusión. Pero sí, siempre yo los aliento a todos que lean. Lo más importante es leer. Cuanto más leemos, más vamos a ir aprendiendo. Sobre todo leer la palabra, desde ya, que es la que nos va a ayudar a entender. Hoy vamos a hacer solamente una introducción al libro de Romanos y la semana que viene ya vamos a empezar directamente a considerar los capítulos. Podemos decir que el libro de Romanos, perdónenme, voy a sacar el pullover porque estoy transpirando, no sé si por qué, aguanten un segundo. Está nervioso. Chicos, ¿podríamos todos silenciarlos para que él se escuche mejor? Sí. Ok. Sí, porque no se escucha. Bueno. Sí, lo puede silenciar Ignacio que tiene la reunión de Zoom. Ignacio, vos ahí adentro, vos ahí en tu pantalla, tenés un mute all en una parte donde dice que podés silenciar a todos y que cuando cada uno quiere hablar, solo aprieta el botón del micrófono y habla. Ahí. ¿Qué tal, Leti? Hola, Merced. ¿Cómo estás?
¡Juli! ¡Hola, Juli! Esperen que acá tengo el asesor técnico, que si no. Bueno, dejemos que cada uno lo apague y listo, es más fácil. Sí, ya está. Cada uno ustedes apague y cuando quieren hablar ustedes lo liberan. Porque si no, no me den muchas instrucciones a mí porque no voy a poder hacer. Donde dice participantes, apretá. Participante 13, acá está. Y abajo, en la barra blanca de participantes, abajo dice unmute all. Ya está, ahí está. Bueno, yes. Ahí está. ¿Están todos silenciados? ¿A dónde? Acá. Pero bueno. No, es peor. No me gusta. Sí. Vamos a abrirlo de vuelta. No, Ignacio, porque el que quiere lo desactiva y habla solo. Ah, bueno, Así listo. es. Bueno. Siga hablando usted, tranqui. Bueno, esperen que. Bueno, decíamos que el libro de Romanos es quizás el libro más importante desde mi punto de vista y de muchos también críticos de la Biblia, luego de los 4 evangelios. Porque es un libro que encierra, podemos decir, es un tratado de teología en sí mismo. Encierra todas las, toma al ser humano desde sin Cristo, muestra su estado sin Cristo, lo va a llevar a los pies del Señor para que genere el Señor la transformación, lo va a llevar por el sendero de la gracia, va a generar en él el camino de la transformación que se llama santificación, y a esta palabra no le tenemos que tener miedo, porque a veces cuando decimos santificación decimos, bueno, eso está para los que están arriba del altar. Para nada significa eso. La palabra santificación es el camino en el cual cada persona, después que conoce a Cristo, lo comienza a transitar. Y cada día, en su contacto con Cristo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la tarea que genera el Espíritu Santo en nosotros, recordemos siempre hago énfasis en esto, que el Espíritu de Dios, como dice ahí en Romanos capítulo 8, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro. Y nosotros como cristianos, o como personas que nos hemos acercado a la palabra, siempre tenemos que buscar eso en nuestras oraciones. Pedirle al Espíritu que nos hable, que nos guíe. Recuerden siempre, la palabra dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Que si nos ponemos en manos del Espíritu, Él nos va a dar los consejos, nos va a dar la enseñanza que nosotros necesitamos. De allí, y si nosotros, en un estado de comunión con el Señor, y recuerden siempre, para estar como... Sí, adelante, aquí no. Pará. Un espíritu de poder, dijo el pastor hoy. Sin lugar a dudas que el Espíritu Santo es un espíritu de poder. Desde ya, no vamos... ¿Por qué? Porque es Dios. El Espíritu Santo es todo poder, toda sabiduría, toda manifestación. Es la tercera persona de la Trinidad. Sin lugar a dudas. ¿Pero qué? Pero lo importante es ver qué relación nosotros tenemos con el Espíritu. De eso es lo que depende que nosotros conozcamos más o menos, o se nos sea revelado más o menos. Si nosotros solamente tomamos al Espíritu para que nos dé sanidad, para que nos dé prosperidad, para que nos dé cuidado, y nos quedamos solamente allí, vamos a tener una pobreza espiritual, porque nos vamos a encerrar solamente en lo temporal. Que hoy está muy en boga, desde ya en muchas iglesias pensamos que Dios está para resolver solamente los problemas temporales. El dinero, la salud y el amor, como decía una canción. Sabemos que el Señor quiere mucho más que eso. Quiere que nosotros, después de nuestra conversión, en ese camino de santificación, nos encontramos con Él. Y Él va a ir generando una transformación en nosotros cada día hasta que lleguemos a su presencia. El apóstol Pablo dice,
No digo que yo ya lo he alcanzado todo, sino que prosigo al blanco. Entonces, decíamos, ahora volviendo al libro de Romanos, podemos decir que el capítulo 1 y 2 nos habla de la degradación humana, el hombre sin Dios. El capítulo 3 nos muestra el pecado del ser humano, junto con el capítulo 4, y lo alejados que estamos de él. Y a partir del capítulo 3 nos muestra que el único camino a la salvación es a través de Cristo. Por eso en el capítulo 1 no está la falta. Después lo vamos a ir viendo, pero solamente hacemos algunos antecedentes, una modo de introducción. Vamos a ver en el capítulo 1 el famoso texto que leyó Martín Lutero, que el justo vivirá por la fe. Y esta es quizás una de las frases más importantes que tiene el Evangelio, ¿no? Que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios a través de la fe. Y recuerden siempre, la fe tiene una acción que viene directamente de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchaba esta semana, porque estaba interiorizándome un poquito en esto que se llaman actos proféticos, ¿no? Que está muy en boga hoy en día los grupos neopentecostales, ¿no? Y entonces dice, Dios obra a través de la fe. Entonces, y si Dios no obra es porque la fe, porque vos no tenés fe. Entonces Dios no puede obrar. Y si esperáramos eso, pobre de nosotros. Muy pocas veces Dios nos demanda nuestra fe humana para obrar. La fe depende de Él y de mi relación con Él. Porque imaginemos que si nosotros va a ser perdón, una obra de transformación a través de la fe, nunca nos salvaríamos. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros, y el mismo apóstol también lo dice, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede tener nada de fe. De allí que es el Espíritu Santo el que comienza en nosotros la obra de fe, a través del contacto con la palabra. De allí, ¿sí, Mariano? Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe entonces ahora. Desde ya. Nos olvidamos de orar, Mariano. Bueno. Pregunta, ¿puedo? Sí. Una sugerencia. ¿Quieren que mientras Ignacio va hablando, yo tengo la compu acá y puedo ir agregando en el chat las palabras o las cosas clave que Ignacio va diciendo, como para tener una anotadora aparte para aquellos que no llegan a copiar o no llegan a escribir rápido y después leen el chat lo que Ignacio va diciendo? ¿Qué les parece? Lo tiro como una sugerencia. Apruebo, te felicito. Buenísimo, Nico, gracias. Muy bien. Entonces, mientras Ignacio va diciendo algo, yo voy poniendo las frases que va diciendo como apuntado ahí en el chat. Así que no se distraigan con el chat, sino síganlo Ignacio, pero va a estar ahí para que eso se guarde. Yo también Vale, buenísimo. Bueno, busquemos, por favor, Mariano, guianos, ya que nos trajiste del extravío en que estábamos. Padre, gracias porque estamos en tu presencia juntos, unidos, Señor, como Jesús quiere, como Jesús quiso. Guíanos en cada una de las palabras, guía a mi hermano, guía nuestra mente, nuestro espíritu, a estar atentos. Y gracias por Andrea también, Señor, que se ha unido al grupo. Bendecí su vida, su familia. Bendice cada una de las familias que están representadas, Señor. Bendice a tu iglesia toda. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, decíamos entonces que el libro de Romanos va a tratar de profundizar no en las necesidades temporales solamente, sino va a tratar de profundizar en nuestro interior, en nuestro espíritu, para generar en nosotros aquella gran transformación que produce el Espíritu Santo para hacernos cristianos de calidad.
¿eh? Cuando digo cristianos de calidad, aquellos que, no, como dice también el apóstol, no son llevados de aquí para allá como el bien. Luego del capítulo 3, vamos al capítulo 5, ¿no? Allí habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego vamos al capítulo 6, que va a profundizar en nuestra relación con el Señor, ¿no? Capítulo 7 habla de las contradicciones que pueden aparecer en la vida del creyente. Capítulo 8 habla de la preciosa manifestación del Espíritu en nosotros. Y a partir del capítulo 10, del capítulo 9 y 10, habla de la relación a veces con los ídolos interiores o exteriores. Capítulo 12 va a hablar de las manifestaciones del Espíritu a través de los dones, nuestra relación con la Iglesia. Y los capítulos 13 y 14 va a hablar de la resurrección. Y en el capítulo 15 y 16 habla de la despedida. Es todo un tratado de teología, todo, completo. Por eso siempre digo que es el libro más importante. Vamos a ir despacio, total, no tenemos apuro. El libro que nos dieron es muy interesante, se lo pueden leer, si alguno no lo tiene, lo podemos leer, pero es un libro que, como es para una escuela dominical, toma muy pocas cosas. Por supuesto, pues si tiene un número determinado de clases, tiene que resumir. Nosotros vamos a hacer un poquito más amplio, ¿eh? Y luego ustedes pueden aportar, así como Mariano nos aportó, Nico nos aportó, ustedes también pueden ir aportando. Y Andrea, que es la más nueva, si algo no entiende, levantá la mano y interrumpí. La idea acá no es hacer un discurso, la idea es que todos aprendamos. Entonces, si tenemos que detenernos, nos vamos a detener. Yo no estoy apurado, me imagino que nadie está apurado. Y a veces la pregunta de uno responde a algún inquieto nuestro. ¿Quería decir algo, Andrea? No sé, no puedo sacar el micrófono, no sé cómo ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, dale. Ahora, sí, no, por ahora todo bien. Bueno, bárbaro. Aparte estoy tomando apuntes y después, bueno, nada, será leer y... Bueno, después por WhatsApp me pueden mandar preguntas. Total, ahora tenemos mucho tiempo, gracias a Dios, así que podemos estudiar y dedicarnos a estas cosas. Muy bien. Perfecto. Desde el punto de vista histórico, es importante a veces, cuando uno lee la palabra, ver el aspecto histórico, o sociohistórico, o geográfico histórico. Porque eso nos ayuda en alguna medida a entender por qué el apóstol decía, o por qué la palabra decía, porque tal cosa. Porque a veces eso tiene que ver con un contorno o un trasfondo histórico. Por ejemplo, básicamente hoy vemos en día el lugar de la mujer en la iglesia, entonces lo doy como ejemplo, el lugar en la iglesia, podemos decir que es un lugar más amplio, siempre lo tuvo, porque el apóstol Pablo era un feminista, podemos decir, porque le dio a las mujeres mucha trascendencia, cuando no se la daban los demás. Pero después con el tiempo la iglesia, como se cerró también, le fue quitando a la mujer mucho lugar. Y hoy por suerte la mujer, aquellos que hemos entendido que la mujer es nuestro par, también puede tener una participación en la iglesia. Así que, hermana, pueden hablar sin problema, nadie la va a juzgar. Muy bien, el libro de Romanos fue escrito durante el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo, recuerden, tuvo 3 viajes misioneros, ¿no? En el segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 18, podemos decir, allí es cuando tiene el primer contacto con los hermanos de la iglesia en Roma. Cuando vienen de allí 2 creyentes, un matrimonio creyente muy importante, que son Aquila y Priscila, y ahí damos un detalle. Siempre en la antigüedad primero se ponía nombre, Aquila y Priscila. Pero no sabemos por qué, pensamos que era por
el lugar preponderante que tuvo Priscila. Y después las otras referencias no dice Aquila y Priscila, sino dice al revés, dice Priscila y Aquila. Esto quizás es una inferencia. Estamos diciendo que a lo mejor inferimos de esa idea que Priscila era una mujer de fe, era una mujer que extendía el Evangelio. Como decíamos, el apóstol Pablo se encuentra con Aquila y Priscila en la iglesia, que creo que estaba en Corinto. Podemos leer, a ver. Hechos, capítulo 18. ¿18 qué, Ignacio? Los primeros versículos, dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, exactamente. Sí, Corinto. Y hallado allí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco había venido de Italia, y a Priscila su mujer. Porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a Helios. Y ahí vive un tiempo Pablo en la casa de Aquila y Priscila, confeccionando carpas. Pablo era un misionero, pero cuando no le llegaba el dinero, no se quedaba reclamando como muchos, vimos reclamando por internet que los hermanos pongan plata. ¿Vieron? Muchos ahora, en muchas iglesias, como no se junten, no pueden recaudar, le mandan a la iglesia, ponga plata. No lo digo por la nuestra porque casi no lo vi, pero sí he visto en otros grupos que piden constantemente. Pablo, cuando no le llegaban los suministros, trabajaba. Y su trabajo era hacer carpas, hacía tiendas. Entonces trabaja un tiempo con Aquila y Priscila haciendo esta confección y ahí toma contacto con todo lo que pasaba en Roma. ¿Y qué era lo que? Imagínense, estamos hablando del año 50. Cristo había muerto en el año 30. No 33. ¿Saben por qué? Porque el calendario nuestro tiene un corrimiento de 4 años. Nuestro calendario, para ser exacto, tendría que empezar en el -4. ¿No? Empieza en el 0. Por eso, si Cristo murió a los 33, más o menos en el año 30, cuando Cristo es crucificado en Jerusalén, y luego de los 50 días donde se produce esa gran explosión del Espíritu Santo, que es el advenimiento del Espíritu Santo allí en Pentecostés. Allí en Pentecostés había judíos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces podemos decir que esos quizás fueron los primeros que llevaron el conocimiento de Cristo a la ciudad de Roma. 20 años después, el apóstol Pablo toma contacto con estos dos cristianos que, pobres judíos, siempre lo perseguían, ¿vieron? Entonces siempre tuvieron problemas. Cuando dice que Claudio los había echado de la ciudad de Roma, ¿no? Y es decir, sin lugar a dudas, pagando el precio de la incredulidad que tuvieron. Pero más allá de eso, en la ciudad de Roma, que era una ciudad, imagínense, para esa época, era Nueva York, más o menos, para que ustedes se... A ver, ¿está diciendo algo, Mariano? No sé. Decía, era como si fuera Nueva York, una ciudad llena de gente, de todos los credos, había de todo. Y había mucha, desde ya, recuerden, ellos tenían la mitología griega y romana metido dentro de la ciudad, junto con otras muchas prácticas religiosas. Entonces había una idolatría exacerbada. Cuando llega el cristianismo, era un gran impacto. ¿Por qué? De la multitud de dioses a un Dios solo y creador. Y les trae ahora la transformación a través de la salvación del ser humano. Y entonces quita las ideas que había dentro de la cultura romana
que era que algunas teorías filosóficas que venían de los griegos, que la vida se terminaba, ¿no? Todo pasaba acá en esta tierra y cuando nos moríamos se acababa todo. O a veces el dualismo platónico, que hablaba que el ser humano era, podemos decir, un ser espiritual y que estaba encerrado en este cuerpo. Y luego de la muerte se liberaba. Pero, recordemos, el cristianismo tiene una ideología totalmente distinta, una enseñanza totalmente distinta. Que Dios vino a rescatar al hombre y a transformarlo. Rescatarlo de la muerte eterna para darle salvación eterna y para transformar su vida de toda la situación de pecado en que se encuentra, para limpiarlo y santificarlo. Esto impactó en Roma. Cuando ustedes lean el capítulo 1, al final del capítulo 1, ahí van a ver lo que era Roma. Ni más ni menos que el siglo XX. Perdón, que el siglo XXI. Toda la degradación moral que había también ya existía en ese momento. De allí que siempre se dice que el cristianismo vino a salvar a la sociedad de toda la degradación. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo desde el punto de vista histórico, en el año, más o menos, en el año 52, 51, estas son fechas aproximadas, por supuesto, no podemos decir que son esas. Va a haber una diferencia de 1 año, ni medio, 2 años, porque, bueno, no tenemos manera de certificar. Pero más o menos en esa época, Pablo toma contacto con Aquila y Priscila, hasta ese tiempo trabajando con ellos, conoce todo lo que era la iglesia que estaba en Roma, y a partir de ese momento, el apóstol siente una carga espiritual de ir a Roma a evangelizar, a llevarles la palabra. Cuando ocurre el tercer viaje misionero, ¿no? Pablo, ya el año 56, más o menos, 57, Pablo estando en Corinto, le escribe la carta a los romanos en el año 56, 57. Uno la datan un año más, 58, pero eso no coincide, un año tan tardío como el 58, no coincide con el viaje misionero, porque si Pablo la escribió de Corintio, era cuando más o menos entre el 56, final del 56 y principio del 57 estaba en Corinto, haciendo su tercer viaje misionero, cuando empieza la vuelta de ese tercer viaje misionero, llevando la ofrenda a Jerusalén, y estando allí, en Corinto, él decide escribir esta carta. ¿Por qué? Porque era la continuación de un viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo dice, bueno, paso por Roma y de Roma voy a ir hasta España para tomar esa continuidad del viaje misionero. Eso lo dice en Romanos capítulo 15. Cuando lleguemos después ahí vamos a ver que algo aclara de todo eso. Y allí entonces el apóstol Pablo quiere escribir un texto para que quede como enseñanza a una iglesia que no tenía una enseñanza apostólica. Desde ya queremos decir que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. El apóstol Pedro no fue el fundador, como dicen los católicos, de la iglesia de Roma, no fue el primer papa. Recuerden ustedes, los papas como institución religiosa no aparecieron hasta el año 600. A partir del 400 comenzaron a generarse la idea de las iglesias centrales, la idea de las iglesias centrales y las iglesias suburbanas, y después recién la institución como papado aparece en el año 600. Sí, Nicolás. Vos decías, Ignacio, recién que Pablo escribe la carta a los romanos estando en Corintios, ¿no? Sí. La escribe, obviamente por sentido común lo digo, ¿no? Después de visitar Roma, porque Pablo sí visita Roma. No, nunca había estado en Roma.
O sea, Pablo le escribe la carta a los romanos sin conocer Roma. Sin conocer Roma por todas las referencias que tenía de Aquila y Priscila. Ah, mira vos. Es una carta, como decir, como un advenimiento al próximo viaje. Él iba a hacer un viaje. Él había pensado, bueno, después que termino, la idea de Pablo era esta. Tomo las ofrendas que me dieron la iglesia de Tesalónica, de Acaya, las llevo a Jerusalén, porque había una época de mucho hambre en Jerusalén, ¿no? Cualquiera coincidencia con la realidad es mera coincidencia, como dice, ¿no? Había mucho hambre y entonces las iglesias mandaban una ofrenda. El apóstol lleva su ofrenda y cuando va a esa ofrenda, recuerden lo que pasa con el profeta Gabo, que le dice que no vaya. ¿Por qué? Porque lo iban a tomar preso. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo dice, no, voy a ir igual. Vaya, lo toman preso y ya, podemos decir, terminan los viajes misioneros, porque está ido preso y la pela a Roma, después está el cuarto viaje para ir a Roma, si ya va, Nico. El cuarto viaje para ir a Roma, y ahí sí conoce a la iglesia en Roma, siendo ya un preso político, podemos decir. Bueno, Moni, me tenía que decir algo. Sí, yo quería preguntarte, Ignacio, porque viste que en la religión católica siempre se dijo que Jesús le dejó a Pedro y le dijo, sobre esta piedra edificarás mi iglesia, y supuestamente se decía que era la piedra de Roma, ¿sí? Por eso todo lo que vos decías, eso del Papa, que fue el primer Papa y todo, que no fue así. Por eso te preguntaba, ¿de dónde sacaron esa teoría o cómo fue que inventaron eso? Porque siempre, o sea, la Iglesia Católica se fundamentó y se paró siempre en eso. Sí, lo que dice ahí en Mateo capítulo 16, lo que vos estás haciendo referencia, es, el Señor le hace la pregunta, ¿y ustedes quién decís que soy? ¿No? Entonces, el apóstol Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra en Pedro significa piedrecita, piedra chiquita, no roca, para aclarar. Y allí la Iglesia Católica dice, como dijo, y sobre esta piedra, es decir, sobre Pedro, que era la piedra, iba a edificar la iglesia. Y la frase no es sobre Pedro, sino sobre la declaración. ¿Cuál era la declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundamentada en Cristo, que es el Hijo de Dios, no en Pedro. Sería terrible que una iglesia esté fundada sobre un hombre, sería lo peor que nos podía pasar. Pero la tradición católica, podemos decir que más o menos a partir del año 600, cuando se establece ya el papado como institución central, cuando ya la iglesia se había dividido entre la iglesia de Oriente, lo que hoy podemos llamar la iglesia ortodoxa, y la iglesia de Occidente, que es la iglesia católica, ya se había dividido, ¿no? Porque recordemos, en el 430, por ahí más o menos, no, cerca del 400, el emperador Constantino traslada Roma a Constantinopla, de ahí Constantinopla, que después lo que hoy es Estambul, lo que hoy es Turquía. Traslada al Imperio Romano. Y el Imperio Romano se divide en dos, Occidente, si bien seguía siendo todo un imperio, pero la capital había trasladado de Roma a Constantinopla. La iglesia también genera una división y entonces aparece un papa en Constantinopla de toda la iglesia, de todas las iglesias de Oriente, ortodoxa, que después se llama ortodoxa, que lo llaman el patriarca. Recuerden que el patriarca se vieron que tiene un turbante negro y le cae así, a diferencia del Papa de Occidente, que tiene la cofia llena de oro, diamantes. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, en el año 600, cuando se establece el Papado de Occidente, ellos comenzaron a ir para atrás, poniendo todos los obispos de Roma. ¿Entienden? Y llamando a esos obispos como papa. Por supuesto. Tienen que llegar a Pedro. Y ahí es cuando la iglesia inventa. Nosotros, la única referencia que tenemos de Pedro, que el ministerio de Pedro estaba hacia el oriente, en las regiones de Babilonia. Ahí
Jerusalén y las regiones de Babilonia, es decir, más al oriente, lo que hoy sería Irak, Irán. Porque cuando ustedes leen las cartas, primera, segunda y tercera de Pedro, ahí hace referencia a las iglesias de Oriente. No hay ningún fundamento histórico que habilite que el apóstol el apóstol Pedro fue obispo o fue el primer papa o fue el que fundó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma no tiene un fundador como los viajes misioneros de Pablo, porque Pablo, por ejemplo, fundó Corinto, fundó la iglesia en Tesalónica, en Filipo, en Éfeso. El apóstol fue el que la fundó. Es decir, el primer apóstol que llevó el evangelio a ese lugar y él organizó la iglesia. ¿Está? Sí, Jesús. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Sé que la Iglesia Católica al Papa le llama el Santo Padre, pero me llama la atención escuchando lo que usted dice y la historia, porque yo leí en internet algo parecido a lo que dijo Moni. ¿De dónde viene la palabra Papa? ¿Por qué se lo llama así? Sí. ¿Por qué se le llama Papa? ¿A eso te refieres? Claro. A eso es lo que quiero saber. Por una costumbre. El Señor dijo que no llaméis a nadie padre, porque nuestro Padre que está en los cielos. Ya de ahí vemos lo que dice el Señor con respecto a eso. Es una costumbre traída generalmente no podemos decir del cristianismo, sino asociado a que aquello que el líder es nuestro Padre espiritual. Entonces, en ese sentido se lo llama Santo Padre. Por supuesto, es una aberración. Nosotros tenemos un solo Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos. Todos los siervos de Dios, los ministros, como Mariano, como otros muchos, tienen un nombre de acuerdo a la función, ¿no? Entonces tenemos el pastor, que la iglesia nunca fue centralizada. Cada iglesia era independiente en la antigüedad. Pero después aparecieron lo que se llamó en la historia la iglesia metropolitana, por ejemplo, la iglesia de Buenos Aires, para que entendamos bien, que tenía un montón de iglesias chiquititas alrededor. Y entonces, esa iglesia central comenzó a gobernar las iglesias de alrededor. Y entonces aparecieron todos los obispos. Recuerden, obispo significa el que está mirando por encima de todo, ¿no? O el sobrevedor, como dice los hermanos de la iglesia, los hermanos libres. No, el obispo, el que está mirando por encima. Aparecieron los obispos principales. Y después, de todos esos obispos principales, eligen a uno como cabeza. Por supuesto, esto es una distorsión. Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Eso, muy bien. El Señor Jesús es cabeza de la iglesia. Es el fundamento y es la cabeza. Recuerden siempre. Y la estructura, como dice Mariano, los hombres siempre quieren esto. Una estructura piramidal, que el de arriba manda el de abajo. Y el Señor hizo una iglesia horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Donde todos los hermanos somos iguales. Hay diferencias de ministerio. Uno será pastor, otro será evangelista, otro será diácono, y otro será el que se sienta en el banco a escuchar. Pero no significa que uno tiene mayor autoridad moral que el otro. Puede tener una autoridad espiritual, pero eso no significa que tenga poder sobre los hermanos. Tristemente, el ser humano siempre le gusta tener un hombre a hacer referencia. Entonces es preferible que venga el pastor y le diga, vos tenés que hacer esto, y entonces obedezco al pastor, que lo que decíamos antes, buscar una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe. Cuando nosotros, comenzamos a interactuar con el Espíritu Santo y aprendemos a escuchar su voz, podemos decir que nuestra vida va a ir en un crecimiento más profundo y más rápido. ¿Por qué?
Porque la voz del pastor, como todos los que hablamos, como todos los que enseñamos, ¿cuánto nos dura el mensaje? Si después que termina la reunión no dura 1 o 2 horas, es mucho. Pues si nosotros asimilaríamos todo lo que escuchamos todos los domingos en nuestra vida, seríamos una eminencia. Tristemente, nosotros no tenemos eso. Para que eso ocurra, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Después que escuchamos el mensaje de Mariano, el mensaje de Marco, tendríamos que ir a nuestras casas, estudiarlo, profundizarlo, para que nos quede. Pues si no nos olvidamos. ¿Vieron? Cuando llegamos un domingo, ¿qué había el domingo pasado? Y pregunta al pastor. Y todos miramos para otro lado porque la mayoría de las veces no nos acordamos. Jesús. No, quería contar a eso que estaba diciendo usted, que bueno, cuando al Señor Jesús le preguntaron quién era el mayor de todos, y él dijo, no, esto de que al que sirviera a todos los demás. Sí, pone un niño al medio. El menor es el mayor, digamos. Claro, y el Señor cuando preguntan eso, trae un niño y lo pone en medio de todo, ¿no? Mostrando que el que se humilla siempre es exaltado. Bueno, volviendo a donde estamos, desde el punto de vista histórico. El apóstol Pablo, sin conocer a los hermanos de la iglesia en Roma, les escribe la carta por todas las referencias de Aquila y Priscila, que fueron, quizás tuvo más hermanos que le hablaron, pero podemos decir, ellos fueron 2 cristianos muy importantes en el libro de los Hechos, con referencia a la extensión del Evangelio. El único apóstol, podemos decir, seguro que estuvo en Roma enseñando, porque luego que al final, cuando uno lean el último capítulo de los Hechos, en el capítulo 28, y allí van a ver que el apóstol, luego de que llega a Roma, no lo encarcelan. ¿Sí? Le ponen un soldado romano todos los días en la puerta de su casa para cuidarlo. Pero aparentemente los hermanos de la iglesia en Roma le alquilan una casa y él allí está por 2 años y medio, que fue el tiempo que tardó en ir a juicio. Por supuesto, cuando va a juicio, lo condenaron por ser cristiano. No lo condenan por el pecado que lo habían acusado allá en Jerusalén. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, el libro ahora vamos a hablamos de todas las condiciones históricas. El libro de los Romanos es una carta, ¿no? Como todas las cartas, en el versículo 1, Pablo se presenta como el autor. Y entonces Pablo a los hermanos de Roma, a los hermanos de Éfeso, y así todas las cartas. Entonces, en cuanto a la autoridad, o en tanto al escritor, podemos decir que todos afirman que fue el apóstol Pablo que lo escribió. A veces Pablo tenía un amanuense, un escritor, porque recordemos que Pablo no tenía muy buena vista. Entonces a veces él dictaba la carta y otro hermano le escribía. La carta se escribe y una mujer llamada Febe la lleva de la iglesia en Corinto a los hermanos en la iglesia en Roma, donde es leída. Y aparentemente tuvo muy gran impacto esta carta, porque luego esta carta fue copiada. Porque ahora preguntemos, ¿cómo nos llegaron estas cartas a nosotros? A través de que la iglesia en el siglo I comenzó a copiar los textos de los apóstoles y a distribuirlos. Y así llegamos al fin del año 100, donde circulaban muchos escritos. Y después se fue conformando lo que se llama la Biblia, que son los escritos canónicos. En el año 300 es cuando se hace un compendio y se dicen, estos libros son divinamente inspirados. Y estos libros no son divinamente inspirados. Y desde allí tenemos nosotros lo que se llama el canon del Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, de los cuales las cartas paulinas tienen una gran importancia o trascendencia.
Serían las, ¿cómo se dirían? Los libros apócrifos, le llamaban. Los libros apócrifos, hay muchos libros apócrifos, qué sé yo, tenemos el Pastor de Hermas, tenemos como el Evangelio ese de Judas que anda circulando, hay otros. Macabeos. No, esos son del Antiguo Testamento. Ah. Los libros del Antiguo Testamento es el canon, pero en el Nuevo Testamento hay otros muchos libros apócrifos que no fueron incluidos. ¿Por qué? Porque o contienen errores, o contienen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, o contradicciones en sí mismos. De eso apareció mucho. El Evangelio de Clemente, hay muchos escritos, muchísimos. Pero la Iglesia en los siglos I, II y III fue seleccionando aquellos libros que eran, podemos decir, divinamente inspirados, entre los cuales la Carta a los Romanos cumple esa gran función. Muy bien. Acá terminamos como introducción. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Ignacio. Sí. Soy Marcos, ¿cómo le va? No te escuché, Marco. No te veo. Estás en... Estoy con la foto porque estoy en el comedor. Bueno, una aclaración también interesante con esto que hablaba, que tenía un copista, Pablo. Muchas veces él terminaba las cartas diciendo, esto lo escribo de mi puño y letra, para que sepan que soy yo. Digo, hay muchas cartas de él haciendo esta referencia, ¿no? Digo, para que vean su letra, dice, la escribo con letra grande, porque no veía bien. Digo, hay varias referencias a eso. Sí, por supuesto, hay muchas referencias. Y después otras referencias hay que hasta que dice quién es el copista. También hay dos. Sí. Pero sabemos que Pablo tenía un problema de visión importante y por eso quizás muchas veces utilizaba un hermano para que le copiara. Muy bien. Sí, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Los libros estos apócrifos que decimos, ¿por qué considera que la Iglesia Católica entonces los tiene en vigencia dentro de la Biblia? ¿Por una cuestión de algún interés o...? Pensá un poquito, si vos tenés un libro que avala alguna doctrina católica en un libro apócrifo, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, la doctrina del purgatorio, saben lo que es la doctrina del purgatorio, ¿no? Es decir, es la salvación intermedia. Nadie va al cielo. Contradiciendo lo que dice Jesucristo, que le dijo Jesucristo al preso. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos en la Biblia corrieron la coma. De cierto te digo, coma. De cierto te digo hoy, coma. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces eso significa, bueno, algún día estarás. No lo que dice realmente, que surge del texto, que dice que el Señor, cuando ponemos la fe en Él, ya obtenemos la salvación. Sí. Pero quería hacer una aclaración, porque en realidad la parte del Nuevo Testamento es igual en nuestra Biblia que en la Biblia católica. No sé si hay alguna diferencia. Los libros apócrifos que están diferentes creo que son en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Exactamente. El Nuevo Testamento es igual, pero tal cual es la misma. Yo tengo la de mi mamá que es igual a la que yo tengo. O sea. Son lo mismo, no, por eso lo digo, son los del Antiguo Testamento los apócrifos. Sí, por eso, para aclarar eso, que los libros apócrifos que están, o que existen, y que supuestamente siempre dicen que están en el Vaticano, bueno, y que nosotros vemos diferente entre la Biblia católica y la nuestra, solamente son algunas partes que en realidad, si uno las observa o se fija, como ese Macabeos o así, tienen cosas turbias, o sea, por ahí, qué sé yo, por ejemplo, cómo curar o cosas así muy raras, o sea, muy fuera igual, de... Moni. Sí. Perdón que te interrumpa. Pero en el Nuevo Testamento también la Biblia, que usa mucho los católicos, difiere muchas palabras y traducen palabras distintas. Yo me acuerdo un tiempo había estudiado con Ignacio en su casa y en la Biblia, la Reina Valera hablaba de cuando a Jesús lo iba a ver María con sus hermanos,
dice la Reina Valera, tu madre y tus hermanos te están esperando afuera o te buscan afuera, y Jesús le responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Nosotros, con Ignacio, él me mostró en una Biblia que usa mucho los católicos, no dice hermanos, dice tu madre y unos parientes te están buscando afuera. Lo voy a buscar, porque sí, yo tengo la otra, y la verdad que a mí me la hicieron buscar en la Biblia católica cuando yo empecé el evangelio, y también esa fue una de los detalles, digamos, que por ahí me hicieron entender, ¿no es cierto? Lo mismo que siempre yo cuando era católica, siempre me decían que en la Biblia estaba la asunción de María en cuerpo y alma, y después un pastor me dijo, bueno, búscalo. Y yo lo empecé a buscar, y nunca lo encontré. Mirá, para que vos tengas una idea, la doctrina de la Asunción de la Virgen no se aprobó en la Iglesia hasta 1856. Así que pasaron 1850 años hasta que los católicos mismos dijeron la Virgen María ascendió en gloritud. Leo quería decir un fallo. No, que escuché una vez a un erudito del Nuevo Testamento que hablaba básicamente de algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento, que no estaban incluidos en el canon. Claro, mencionaba los libros gnósticos, el Evangelio de Tomás y algunos otros, pero básicamente él decía que las diferencias o las cuestiones por las cuales fueron excluidos del canon eran diferencias en el contexto socioeconómico o cultural, y que con un breve repaso histórico de la época, del contexto, se podía inferir claramente que fueron escritos 300, 400, 500 años después, con lo cual no verificaba aquello que estaban escrito ahí. Sí, recuerden. No solamente por contenidos teológicos, sino fundamentalmente y básicamente por cuestiones básicas del contexto sociocultural, formas de almacenar el vino y un par de cosas más que leyéndolo claramente inferían que eran de muchos años después. Sí, sí. El gnosticismo no aparece hasta el año 200, con Orígenes. Así que hasta esa época, si bien después el gnosticismo fue una doctrina importante por 150 años, hasta que después la rechazan, pero fue una idea muy importante que apareció dentro de la Iglesia Católica, como muchas doctrinas extrañas. Por eso, generalmente... ¿Será que porque no encontraron, o sea, una razón, o porque no encontraron en el cuerpo de María, pusieron esa leyenda o ese mito, o como quieran llamarlo? ¿Será por eso? ¿O por adorar algo más? Introducirnos en la doctrina católica es todo un tema, así que ya no vamos del tema, pero yo sigo, si usted no tiene apuro, está bien. Yo sigo aplicando, pero bueno, el caso de María específicamente, el caso de María era porque ellos dicen María, Madre de Dios. Entonces ellos dicen que María fue concebida sin pecado como Jesús. Y vivió sin pecado, y después que tuvo a Cristo, siguió siendo virgen. Algunos dicen, pobre José, la que le tocó, no la pegó una. Pero bueno. Era feminista todo. No, es para sostener esa idea del Dios mujer, del Dios hombre y del Dios mujer, que prevalece en toda la mitología. En todas las religiones antiguas, así hay como un dios femenino, un dios masculino, hay una diosa femenina. Y entonces allí comenzó esa idea, ¿por qué? Porque a partir, bueno, sigo acá, termino acá, le explico esto, porque si no seguimos, pero yo me apasiono, pero porque cuando Constantino, en el año 330, dice, la pone a la iglesia cristiana como la iglesia católica, entonces a partir de ese momento todos los sacerdotes paganos se quedaron sin la quinta donde le entraba el dinero, porque se acabó, no era más religión oficial, la religión oficial era el cristianismo. De lo cual muchos cristianos, de la noche a la mañana, de estar en una catacumba, lo pusieron al lado del emperador. Entonces apareció lo que se llama el dinero, ¿no? Y entonces muchos sacerdotes paganos que dejaron de recibir dinero, la única manera
transformarme en cristiano para continuar. Y entonces se transformaron en cristianos y podemos decir que con Constantino la iglesia abrió la puerta y entraron infinidad de gente que eran creyentes nominales, de nombre, pero no convertidos. Y conjuntamente con ellos trajeron su costumbre. Entre la costumbre pagana. Y así fueron introduciéndose despacito las imágenes, y después las imágenes, que eran los cuadros, los íconos, y después las estatuas, ¿no? Haciendo referencia, y después la idea de la diosa madre, y toda esa, que no aparecieron hasta el año 500, 600, en ese momento no aparecieron muchas de estas enseñanzas que vemos en el catolicismo. Lo dejamos aparte el catolicismo, si un día quieren, bueno, seguimos, pero no nos vamos a apartar. Algo más con Es que lo respecto a... aprovechamos para sacarle el jugo también, No, Ignacio. yo no tengo problema. Si quieren nos conectamos un día y hacemos preguntas y respuestas y hablamos hasta en cualquier hora. Me encanta. Así que, bueno, con respecto a Romanos, no sé si tienen alguna duda, lean los 3 primeros capítulos para la semana que viene, como tarea. No lo lean una vez. Hay un método, que si ustedes quieren utilizarlo, que sirve muchísimo. Lean el pasaje, por lo menos, algunos recomiendan 10, pero yo con 6 que lo leamos alcanza. Leamos el pasaje y oremos. Leamos una vez y oramos. Leamos otra vez y oramos. Leamos otra vez y oramos. Y pidiéndole al Señor iluminación sobre el texto. Y ustedes van a ver que muy lentamente el Espíritu comienza a enseñar. A veces nosotros no aprendemos, es porque la leemos a la palabra a veces con cierta superficialidad. Pero uno cuanto más lee el texto, más aprende. Hay pasajes que yo lo he leído 50 veces e igual me siguen enseñando. Porque la palabra, como dice ella misma en Hebreos, es viva y eficaz, es que alcanza a penetrar nuestro más interior y a discernir nuestros pensamientos y todo nuestro interior. La palabra tiene siempre un poder que yo les recomiendo que la lean, la relean y la relean. Y cada vez que la leamos con oración, el Señor va a ir alumbrando nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que se llama la iluminación, a diferencia de la inspiración. La inspiración bíblica solamente lo tuvieron los escritores que hicieron el texto. Todo lo demás tenemos iluminación. El Espíritu nos da luz para entender las Escrituras. ¿Cuántos capítulos había que leer? Porque justo no escuché. 3. 1, 2 Bueno. y 3. Listo. Seguramente vamos a tratar solamente el capítulo 1, ¿no? Cuando lean el capítulo 1, fíjense y miren todo lo que tiene que ver con nuestra realidad. Sobre todo el final que habla de la degradación humana, ¿no? Que es mucho de lo que estamos viendo hoy. ¿Algo más? Bueno. Que el Señor lo bendiga. Si alguno se quiere quedar y charlar de otra cosa, yo sigo. Pero bueno, eso el que se quiera ella está en libertad puede irse y bueno. Si se van todos, nos vamos todos a casa. Entonces, próximo domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Trátense de conectar 5 minutitos antes. Y bueno, yo ahora después que termine esto, que acá que hice el recording, yo corto y por ahí le pregunto a alguno cómo hago esto para subir. ¿Ah? ¿Ok? Gracias, Ignacio. Un abrazo. Gracias, Ignacio. Bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones, Graciela. Bueno, espero, bueno, se cortó. Espero que Andrea haya entendido todo y si no, ¿dónde está? Estoy, ¿eh? Ah, está, bueno. Andrea. Bueno, espero que Bienvenida. hayas entendido. Gracias. Si alguna duda te queda, hacela por WhatsApp, por lo que sea, o habla con Nancy y te ayudamos. Perfecto. A vos, a tu familia, a tu madre. Nico quiere hablar. Yo quiero meter un chivo. Dale. No, Andrea, no sé si te acordás de mí, yo soy profe del Comrillot, estuve con Jair en las caminatas de adolescentes, no sé si se acuerda. Usted tiene un hijo que se llama Jair, ¿no? Sí. Ah, entonces no estoy equivocado, me acuerdo. Yo fui profe. Sí, pero poco tiempo, ¿no? Tuve poco tiempo, sí. Mándale un saludo a Jair. Serán dados, gracias. Gracias. Seguimos igual sigue Jair igual conectado con la coordinadora. Ah, qué bueno. Mándale un Ignacio, saludo. Gracias.
Igual que recuerde también que va a quedar grabada esta reunión y que la puede volver a ver. Sí, yo me gustaría subirla, no sé, se puede subir a un canal de YouTube y que quede ahí, el que quiera la mira. Sí, Ignacio, en tu computadora vos tenés, acá aparece que está grabándose, así que con eso te das cuenta, en tu computadora aparece toda la grabación de lo que vos tuviste esta reunión, así que de ahí la podés tomar como para poder compartirla en el canal de YouTube. Pero eso después por WhatsApp o por privado lo pueden hablar con los entendidos, Nico, Esperanza, todos ellos. Bárbaro. Bueno, listo. Un abrazo para todos. Que el Señor los acompañe. Bueno, Dios los Bendiciones a bendiga. todos. Saludos. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.